Venevisión, información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Así es, amigos, bienvenidos. Endrina Yepes, usted tiene una belleza muy especial hoy. Gracias. Néstor Brito Landa, quien les habla. Bueno, feliz Día del Médico, hay que decirlo. Vaya nuestro abrazo cordial a todos los médicos que tienen esa responsabilidad para la salud del país y del mundo entero. Vamos a comenzar entonces con las informaciones y sus detalles. Este jueves entró en vigencia el nuevo sistema dual de asignación de divisas para los diferentes sectores de la economía. La divisa protegida o DIPRO se cotizará en 10 bolívares y estará al servicio del sector salud, deportes, cultura, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia. Mientras que la divisa complementaria o DICOM tendrá una tasa de cambio flotante que iniciará de acuerdo a la última tasa vigente SICAD en 206 bolívares y funcionará para viajes al exterior, venta de divisas a representaciones diplomáticas, ventas de hidrocarburos y ventas de empresas básicas u otros entes de naturaleza no petrolera. En cuanto al cupo viajero, quienes solicitaron sus tarjetas de crédito y están aprobados quedarán con SICAD a 13,50 bolívares y los nuevos tarjetahabientes en el exterior estarán con la tasa flotante. Y precisamente el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, aseguró que los ajustes del control cambiario no fueron significativos. Destacó que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional no estimulan la producción en el país. Jenny Soto nos tiene los detalles. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, destacó que el sector empresarial se ha deteriorado de manera acelerada y que hasta tanto el sector productivo no puede adquirir libremente las divisas, no se normalizará la producción de bienes y servicios en el país. Hasta tanto no se pueda tener un sistema de transabilidad de divisas que tienda a la fluctuación como debe ser en un mercado de libre oferta y libre demanda, donde sea totalmente despenalizado. Probablemente no vayamos a tener ese sistema que estamos esperando para que se pueda normalizar la producción de bienes y servicios hechos en Venezuela. Por su parte, el analista económico y expresidente de Cavidea, Tomás Ocías, entre sus propuestas sugiere ajustar precios de productos regulados y cerrar las importaciones para poder reactivar la economía. ¿Qué requiere el sector productivo? Las divisas necesarias, no la está mendigando. Para eso va a multiplicar el empleo del país y hacer crecer a Venezuela de la manera en que se requiere. Por otra parte, consideran urgente y necesario que el gobierno nacional incluya al sector productivo para poder enfrentar en conjunto la crisis en el país. Desde el estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Y a esta hora, 12:04, el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, se presenta plan de abastecimiento. Liz Flores se encuentra en vivo y directo y nos va a ampliar la información. Liz, adelante, buenas tardes. Hola, Néstor. Endrina, justamente a esta hora el ministro Rodolfo Marcos Torres está presentando al país lo que es el nuevo sistema popular de distribución de alimentos, el cual contará con lo que son los comités locales de abastecimiento y producción que estarán integrados por miembros de las comunidades. De hecho, en este momento, una de las representantes de las comunas está participando en este evento. Destacó el ministro Rodolfo Marco Torres que en este sistema popular de distribución de alimentos también participará el sector privado. Dice que durante las mesas de diálogo que han sostenido, particularmente algunas empresas productoras de harina de maíz precocido han garantizado que van a incrementar la producción en 30%, lo que equivale a 15.000 toneladas mensuales. Esto para garantizar y aumentar lo que es el abastecimiento de harina de maíz precocida. Escuchemos las palabras ahora de Rodolfo Marco Torres, ministro para la Alimentación. Va a permitir llevarles el alimento al pueblo. Es el lanzamiento del Sistema Popular de Distribución de Alimentos para el pueblo. Nosotros acá, desde el Ministerio de Alimentación, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, esta orden de operaciones que se ha emitido para activar desde este día sábado el Sistema Popular de Distribución de Alimentos. Bueno, es una conformación que se ha estado organizando en todos los estados, es un estado mayor del Sistema Popular de Distribución de Alimentos que se ha conformado en todos los estados con la participación fundamental del poder popular. Tenemos que resaltar acá, es el poder popular, los consejos comunales organizados que nos van a permitir llevarle el alimento al pueblo. Aquí nos acompaña el amigo Marcelo, representante de la FAO. Bueno, es importante que nos acompañen en esta actividad del día de hoy los subjefes de regiones de Mercal y Pedeval presentes acá
en esta mesa de trabajo porque es un mecanismo que nos va a permitir organizarnos, llevarle el alimento al pueblo organizado en todos nuestros estados, en el territorio nacional, y aquí lo importante es la participación del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de las Comunas en todos los estados a través de este Estado Mayor del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, desplegados en todo el territorio nacional a partir de este día sábado 12 de marzo. Más allá de que también se van a estar llevando a cabo 525 mercados comunales para los diferentes sectores de la población. Son los comités locales. Escucharon ustedes las palabras del ministro para la Alimentación. Él explicó que esta semana harán un operativo especial en el cual visitarán 588 parroquias en todo el país para distribuir un total de 30.000 toneladas de alimentos. Están poniendo en práctica un nuevo sistema que es distribución de alimentos casa por casa. Llevan el alimento directamente en unas bolsas con varios productos básicos directamente a las casas, y esto va a ser realizado a través de la colaboración de lo que son las comunidades, los consejos comunales, la población organizada para superar los problemas de abastecimiento que enfrenta el país. Amigos, sigan con nosotros. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. En sesión ordinaria, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de referéndum en su primera discusión. Manuel Covela se encuentra en vivo y directo desde el Palacio Federal Legislativo y nos tiene más información. Adelante, Manuel. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Andreina, muy buenas tardes. También saludos a todos los que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, la ley orgánica de referéndums, el proyecto de este instrumento jurídico, fue parte del primer punto del día hoy en esta sesión ordinaria que se está realizando hoy en la Asamblea Nacional. Como es una ley orgánica, hubo que realizar un trámite previo, que es que para que se dé aprobación a este tipo de instrumentos se debe contar con los 2/3 de los presentes en la sesión de la Asamblea Nacional. Hoy acudieron aquí a la Asamblea Nacional 126 diputados y 101 diputados votaron de manera positiva y 26 de manera negativa, los 26 de la bancada del PSUV, para iniciar la discusión de esta ley orgánica de referéndums. Es un instrumento que tengo yo aquí en mis manos, tiene 89 artículos y fue propuesto por el diputado Juan Miguel Mateus de la Mesa de la Unidad Democrática, quien se refirió a este instrumento como la solución electoral y pacífica y constitucional para la crisis que está hoy presentando el país a su juicio. También dijo que esta ley va a darle al pueblo el poder de decisión y también para ejercer control popular. En esta sesión, por parte del bloque del PSUV, tuvo participación el jefe de esa bancada, Héctor Rodríguez, quien acusó a la oposición de estar presentando leyes que no están en consonancia con los intereses del pueblo venezolano. Dijo que Venezuela está presentando una emergencia económica y es allí donde debe centrarse el esfuerzo del legislativo y no en leyes que son solamente de carácter político. Esta fue parte de su intervención. Mientras uno dice, vamos a declarar la ausencia absoluta del presidente porque el presidente no está trabajando. El otro dice, me voy a la calle a hacer campaña por el referéndum. El otro dice, no, es la salida violenta. El otro dice, no, es la renuncia, tienes que renunciar, Nicolás. Entonces la mesa de la unidad dice, ya va, vamos a ponernos de orden. El jueves que viene vamos a anunciar. Llega el jueves y no anuncian nada. No, lo vamos a anunciar el martes. Espérense que nos pongamos de acuerdo. Llegó martes y el acuerdo fue todo lo que todos dicen. El ridículo político está haciendo la oposición venezolana. El ridículo político. Y ustedes lo saben, por eso se están riendo. Están haciendo el ridículo ante el país. Yo les pido, en nombre de los millones de venezolanos, los que votaron por nosotros y los que votaron por ustedes, que los están viendo, que están muy decepcionados, no es tiempo del cálculo pequeño, no es tiempo de la miseria, es tiempo de la altura política. Bien, entonces eran parte de la intervención de Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico. Por la Mesa de la Unidad Democrática replicó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, quien expresó su rechazo a las palabras de Héctor Rodríguez. Vamos a escuchar. Señor diputado Héctor Rodríguez, no sea usted tan descarado, no sea usted tan cara de tabla para venir a decirnos aquí, para venir a afirmar aquí que lo que ha hecho el gobierno hasta ahora
ha sido construir un país cuando ha destruido, cuando no ha dejado un hueso sano en Venezuela. Venezuela, señor diputado Rodríguez, y yo lo invito, Venezuela no tiene un hueso sano, no tiene un hueso sano, está politraumatizada de los golpes y regolpes que le han dado a la economía, a la salud, que le han dado a la educación a través de todos estos 17 años. Bien, también Enrique Márquez señaló que la ley de referendos permitirá sacarle la discrecionalidad al CNE en lo que se refiere a los referendos y de esta manera va a estar reglamentada. Dijo que también un reglamento que está en mora y que estaba también pues pendiente según lo que dispone la Constitución. Esto fue el primer orden del punto hoy en la agenda de la Asamblea Nacional. Fue aprobada por los 2/3 de los presentes, como le había comentado antes, son 101 diputados de la mesa de la Unidad Democrática y de esta manera pues quedó aprobada en primera discusión la ley orgánica de referendos. Luego se pasó al segundo punto del orden del día, fue propuesto por el diputado José Manuel Olivares. Se trata de una discusión de la crisis del sistema de salud y en el acuerdo que presenta pues está darle curso a una ley de crisis humanitaria para solucionar los problemas que está presentando el sector salud en el país. Esta fue parte de su intervención. Porque el que no tiene plata en este país se muere en los hospitales. Y esa es la realidad, esa es la verdad que sufren los venezolanos y ustedes no lo quieren aceptar. El 90% de los venezolanos que van a los hospitales de este país deben pagar, deben comprar sutura, jeringas, guantes, gasas. Bien, entonces fue parte de las palabras que pronunció José Manuel Olivares cuando presentó la discusión sobre el sector salud aquí en la Asamblea Nacional. También como parte del acuerdo que planteó este diputado está que exigirle al gobierno nacional que acepte los donativos que han estado ofreciendo países como Brasil y España para que reciban la ayuda humanitaria de medicamentos. Es la información que podemos presentarles hasta esta hora en la Asamblea Nacional. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel Covela. Amigos, vamos con más información. El presidente Nicolás Maduro anunció el definitivo retiro del encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Maximilian Arbeláez, luego de 18 meses de espera por la recepción de las credenciales diplomáticas por parte del gobierno de Barack Obama. Rafael Aníbal Camacho nos cuenta más. El primer mandatario nacional aseguró que tomó esta decisión motivado a la extensión del decreto norteamericano que declara al país como una amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos. Retirarlo ya de la embajada ya en Washington. Si no quieren nada con nosotros, bueno, la Venezuela bolivariana retira a su embajador de Washington. Ya basta de arrogancia, de doble rasero, de prepotencia, de intriga. Estas aseveraciones las hizo durante un acto al que calificó de ratificación de convicción antiimperialista en el Panteón Nacional y precisó que este decreto fue alentado por la oposición venezolana representada en la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. Este decreto fue solicitado por la derecha oligárquica. Este decreto fue avalado por ellos. Es que nos los cuentan todos. Yo sé exactamente quién fue el dirigente de la oposición que fue consultado al máximo nivel de consultas que se hacen ellos entre yanquis y pitiyanquis. Aprobó un plan integral de denuncia de este decreto ante todos los organismos internacionales con la intención de que sea derogado definitivamente. Y vamos a configurar un eje de fuerzas internacional para llevar a todos los foros internacionales, incluyendo la Organización de Naciones Unidas, la demanda con el apoyo de los gobiernos y pueblos del mundo para que este decreto, más temprano que tarde, en el transcurso de los años de lucha que nos tocan, sea
derogado. Afirmó el presidente Nicolás Maduro que espera que su homólogo norteamericano Barack Obama tenga un gesto de buena voluntad antes de culminar su periodo presidencial, a pesar de haber retirado al encargado de negocios de la misión diplomática venezolana en Washington. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Bueno, y precisamente el Departamento de Estado norteamericano informó que pese a las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, no tienen notificación oficial de la retirada del encargado de negocios de Venezuela en Washington, Maximilian Sánchez Arbeláez. Un alto funcionario de la diplomacia estadounidense aseguró tener conocimiento del anuncio de Maduro. Sin embargo, apuntó que no se había recibido dicho documento. Recordemos que este miércoles el jefe de Estado anunció la retirada del encargado de negocios tras la decisión del gobierno norteamericano de extender el decreto que señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para su seguridad nacional. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos rechazó firmar la paz con las FARC para el próximo 23 de marzo si considera que lo negociado hasta esa fecha es un mal acuerdo. Yo, por cumplir con una fecha, no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. El pasado 23 de septiembre, Santos y el líder de las FARC, alias Timochenko, anunciaron en La Habana el plazo máximo para llegar a un pacto que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, al retorno, espectáculo natural. Comenzó un fenómeno que ocurre cada 4 años. En minutos les llevaremos los detalles. Quédense allí. En horas de la madrugada del día de hoy, efectivos de la Guardia Nacional abrieron el paso por la troncal 10 de Tumeremo en el estado Bolívar, luego de permanecer cerrada por familiares de los 28 mineros desaparecidos. Durante la noche se generaron enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos militares. Sin embargo, aproximadamente para las 2:30 de la madrugada se pudo abrir el paso por la troncal 10. El cuerpo de seguridad desplegó alrededor de 1.000 funcionarios para resguardar la zona. Ante esta situación, los comercios amanecieron cerrados y solo algunos vendedores ambulantes están haciendo vida en este lugar. En Maracaibo, la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales reiteró que continuarán su lucha de la mano del pueblo para alcanzar la libertad absoluta de Manuel Rosales. José Leonardo Nava nos trae los detalles. La autoridad municipal sostuvo que no hay temor del juicio que próximamente se iniciará en contra de su esposo, el exgobernador Manuel Rosales. Destacó que pese a que durante la audiencia preliminar se desestimaron las pruebas, la defensa demostró cómo el proceso judicial carece de argumentos legales. A Manuel no lo están juzgando porque le haya quitado algo al Estado como alcalde o le haya quitado algo a una obra como gobernador. No, Manuel se convirtió en el mejor gobernador de este estado. Le tienen miedo a Manuel. A Manuel se le está juzgando por un dinero que produjo su agropecuaria. La autoridad municipal dijo además estar de acuerdo con los mecanismos recientemente anunciados por la Mesa de la Unidad Democrática para activar vías constitucionales que permitan un cambio de gobierno. Estas aseveraciones las hizo la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales desde la cancha de usos múltiples del sector Zapara, donde hizo entrega de más de 200 tanques de almacenamiento de agua a familias de distintas parroquias maravinas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Saúl Ortega y Tania Díaz, expusieron este miércoles en Montevideo el rechazo del oficialismo a la ley de amnistía que plantea la oposición y que permitiría liberar, entre otros, a Leopoldo López. En el acto formaron parte 2 miembros del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado, integrado por familiares de algunos de los 43 fallecidos durante las protestas del 2014. Díaz señaló que la ley de amnistía contraviene todas las normativas de la Constitución Nacional y de los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por otra parte, sobre los 3 mecanismos planteados por la oposición para poner fin este año al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que solo la opción del referéndum es la constitucional.
El diputado Ismael García, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, indicó que en los próximos días el Parlamento interpelará al exministro de Planificación Jorge Giordani para investigar la fuga de dólares que ha ocurrido en el país a través de empresas fantasmas. En el 2014 el presidente Maduro dijo que el cadivismo estaba haciendo daño, porque el propio Giordani denunció que a quien vamos a interpelar en los próximos días en la Comisión de Contraloría y la expresidenta del Banco Central de Venezuela, Imer Betancourt, que en Venezuela se habían desaparecido. Uno dijo 25.000 millones de dólares y otro 23.000 millones. El propio Nicolás Maduro dijo que aquí habían llegado a Venezuela containers llenos de piedra o vacíos de ese dinero y de esa lista de empresas fantasmas que nunca aparecieron. A propósito del anuncio del sistema cambiario, el parlamentario aseveró que el gobierno insiste en implementar medidas que a su juicio no van a resolver la crisis en materia alimentaria y de salud. El gobierno actúa siempre como que si se hubiese juramentado Nicolás Maduro hace 3 días, ¿no? Y entonces anuncia con bombos y platillos una medida que dice que ahora sí el problema se va a resolver. Y en ese ahora sí, lo que ocurre es cada vez una devaluación. El dólar 6.30 pasa a 10 bolívares y el dólar viajero pasa a 200, a una banda que fluctúa entre los 200, 209 o 200 no sé cuánto. Eso no resuelve el problema ni de la escasez, del desabastecimiento. Es momento de realizar una nueva pausa. Así es, al regreso, campaña de intriga. Reconocida compañía de la industria cinematográfica nos trae un adelanto del combate entre superhéroes. Más adelante, Federica Guzmán nos cuenta los detalles. En los Altos Mirandinos, usuarios del transporte público cerraron la vialidad para denunciar el aumento del pasaje. Nuestro compañero Alberto Rebeto se encuentra en el lugar y nos va a ampliar la información. Buenas tardes, adelante. El contacto lo hacemos del municipio de Los Alias, en donde usuarios del transporte público decidieron salir a manifestar luego de que se aumentaron las tarifas en el pasaje público. Para exigir respuestas y exigir que se cumplan las normativas para el aumento debido del pasaje. Nosotros entendemos que la inflación está llevando a que posiblemente el pasaje se tenga que aumentar. Entendemos que el principal culpable de todo esto es el gobierno nacional. Sin embargo, le exigimos respeto como usuarios del transporte público. El alcalde del municipio, José Fernández, explicó que realizarán mesas de trabajo con representantes del transporte público a fin de debatir el posible aumento en las tarifas. La Unión de Conductores de San Antonio dice que tiene un mandato del sindicato que los avala a ellos a nivel nacional y ellos propusieron un aumento que según ellos está en Gaceta, pero nosotros hemos buscado la Gaceta y no está en ningún lado. Lo peor de todo esto es que de manera brusca también lo quieren imponerle a la comunidad. Por otra parte, Fernández denunció que el Ejecutivo Nacional adeuda 6 meses del subsidio estudiantil a los transportistas en los Altos Mirandinos. Es parte de la información que tenemos hasta esta hora desde el estado Miranda y con ella retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias. Durante un operativo policial murieron los responsables del homicidio de un exfuncionario del SEBIN, asesinado mientras trataba de frustrar un asalto en los alrededores de la Escuela Nacional Miguel Villavicencio en San Martín, aquí en Caracas. Tras el homicidio del exfuncionario del SEBIN, Heriberto Cordero, los cuerpos de seguridad realizaron labores en el sector La Acequia de Artigas, donde fueron localizados los homicidas que se enfrentaron a las comisiones y murieron durante el tiroteo. Heriberto Cordero, excomisario del SEBIN, fue asesinado cuando intentaba frustrar un robo a una mujer que fue sometida por delincuentes mientras dejaba a su hija en el colegio. Cordero intentó defenderla y le efectuaron varios impactos de bala en el pecho. Un vecino en una de las paredes del límite de la escuela fue herido en la pierna, se lo trasladaron al Pérez Carreño, lamentablemente también falleció. Y fue herida una niña que no es de nuestra escuela, es de una escuela vecina, la cual fue trasladada al hospital militar y gracias a Dios está sana. Heriberto Cordero fue trasladado herido al hospital militar donde murió. Se conoció que también cumplió funciones en la Policía Municipal de Baruta. 2 profesores jubilados fueron asesinados dentro de su vivienda en el casco central de Carúpano, en el estado Sucre. José Luis Salazar, de 69 años de edad, y su esposa Aleidis Higuerey, de Salazar, de 66 años, fueron asesinados a puñaladas por varios hombres que ingresaron a su residencia a plena luz del día. Se presume que habrían seguido a la pareja, quienes previamente realizaron transacciones bancarias.
Un niño de 4 años, nieto de los docentes, se encontraba en la casa y resultó ileso. Versiones extraoficiales indican que la pareja también fue degollada. El hecho fue descubierto por otra nieta de 12 años que regresaba del colegio. Los docentes ejercieron en la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. La comunidad se mantiene consternada tras el hecho, pues la pareja era conocida por toda la comunidad. En la isla de Margarita, el asesinato de un conductor de transporte público a manos de supuestos liceístas fue repudiada por los trabajadores del Volante, quienes protestaron en la avenida Juan Bautista Arismendi para exigir mayor seguridad y para mantener el servicio. Según José Luis Izace, presidente del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Nueva Esparta, un par de adolescentes vistiendo uniformes de liceístas abordaron la unidad para robar y al oponer resistencia le dispararon en la cabeza a Miguel Tineo, de 45 años. Izace indicó que los homicidas también amenazaron a varios pasajeros que intentaron retenerlos, lo que permitió que huyeran del lugar. Sin embargo, el comandante de la zona 71 de la Guardia Nacional Bolivariana, Jesús Rondón, informó que detuvieron a 4 personas presuntamente implicadas en el caso, quienes portaban una escopeta. Los aspirantes a la nominación demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders y Hillary Clinton, se comprometieron a no deportar niños ni inmigrantes indocumentados que no hayan cometido delitos. Durante un debate, los candidatos demócratas prometieron frenar las deportaciones de niños y aprobar una reforma migratoria, y también se refirieron a las propuestas del candidato republicano Donald Trump. El pueblo estadounidense nunca va a elegir a un presidente que insulte a los mexicanos, que insulte a los musulmanes, que insulte a las mujeres, que insulte a los de raza negra. Bajo cualquier estimación razonable, sería una buena filosofía de trabajo. Si aseguramos la frontera, démonos a la tarea de trabajar en una reforma inmigratoria integral. En la Patagonia Argentina, el glaciar Perito Moreno terminó de desprenderse este jueves bajo una intensa lluvia y observado por cientos de turistas y vecinos que aguardaban para poder presenciar este espectáculo natural. El Perito Moreno es un glaciar en equilibrio que en ocasiones forma un dique natural de hielo, impidiendo el paso del agua del Brazo Rico Sur hasta el lago argentino a través del canal de los Témpanos. Según científicos de ese país, este fenómeno sucede cada 4 años y no tiene nada que ver con el calentamiento global. Amigos, es momento de hacer una pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. Siguen adelante. Paris Saint-Germain y Benfica avanzaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos a los deportes. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con el suramericano femenino sub-17 porque Venezuela continúa invicta. La selección nacional venció a Paraguay 3-1 para avanzar con paso perfecto al cuadrangular final. Las dirigidas por Kenneth Ceremeta dieron otra gran demostración de fútbol en el Estadio Metropolitano de Cabudare. Daniuska Rodríguez abrió el marcador a los 9 minutos con un gol de larga distancia al aprovechar un error en la salida de la portera paraguaya. Yeray Moreno marcó el segundo tanto al 55 y Deina Castellano cerró el resultado con tanto al minuto 64. Por las guaranillas descontó Fabiola Sandoval. Por su parte, el Deportivo Táchira superó a Pumas 2-0 en Pueblo Nuevo. Los tantos del conjunto orinegro fueron de Sergio Herrera al minuto 8 y Carlos Cermeño al 44. Así el Táchira igualó a los mexicanos con 6 puntos en la primera posición del grupo 7. Y nos vamos a Europa con la acción de la Liga de Campeones porque el Paris Saint-Germain venció al Chelsea 2-1 y avanzó a los cuartos de final. Adrien Rabiot adelantó a los franceses al minuto 16 y Diego Costa empató al 27. Pero Zlatan Ibrahimovic sentenció el triunfo a la fracción 67. Así el París está entre los 8 mejores de Europa por 4ª temporada consecutiva. Y el Benfica también avanzó a la siguiente fase tras vencer a domicilio al Zenit 2-1. Hulk marcó por los rusos al 69, pero Nicolás Gaitán al 85 y Talisca al 96 le dieron la victoria al conjunto portugués, que regresa a los cuartos de final por primera vez desde 2012. Bien, y seguimos con la Liga Profesional de Baloncesto porque Bucaneros de La Guaira derrotó a Cocodrilos de Caracas 102-89 y barrió en los 4 juegos por primera vez en la historia de la franquicia. El Domo José María Vargas fue la sede de este encuentro, donde José Centeno volvió a tener una notable labor ofensiva ante su ex equipo al anotar 18 puntos en la segunda mitad.
Además, el estadounidense Reginald Larry aportó 24 unidades. Por Cocodrilo, Oscar Elliott finalizó con 22 puntos y 4 asistencias. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes, yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con los duques de Cambridge, quienes están siendo señalados como holgazanes. Las fotos oficiales del príncipe Guillermo de Inglaterra con su familia de vacaciones en la nieve motivaron duras críticas a este miembro de la realeza por su supuesta holgazanería. La Casa Real dijo que el duque y su esposa esperan que la gente disfrute de las fotos tanto como ellos. Sin embargo, la prensa reseñó que el príncipe había asistido a 122 actos oficiales el año pasado, mientras que su abuela, la reina Isabel II, de 89 años, asistió a 341. Hay quienes intentan explicar que Guillermo no es vago, sino que quiere limitar los compromisos para no ser como su padre, el príncipe Carlos, y tener más tiempo con sus hijos. Y seguimos con Marc Anthony y su rechazo a las políticas de Trump. El boricua, que interrumpió parte de su concierto en Nueva York para expresar su inmenso rechazo al candidato Donald Trump, volvió a manifestar su molestia durante una presentación en México. Marc comenzó diciendo que tenía muchos amigos mexicanos que apreciaba y que haría todo lo que pudiera para no permitir que el magnate llegue a la presidencia de los Estados Unidos. De inmediato recibió la ovación del público de tal manera que terminó arrodillado en el escenario agradeciendo tanto apoyo y cariño. Seguido interpretó los éxitos Mi Gente y La Gozadera para regalarle a los mexicanos un show histórico. Y cerramos con los últimos avances de Capitán América Civil War. Marvel compartió 2 nuevos cortos de la esperada película que anuncian un combate fulminante. Los videos difundidos muestran un close-up de los superhéroes que integran a los 2 equipos que se enfrentarán en la historia. En la película veremos nuevamente a Chris Evans como Capitán América y Robert Downey Jr. como Iron Man. A la historia se integran Spider-Man, que de este personaje no se ha compartido nada para mantener el suspenso, pues la aparición del arácnido significa un nuevo comienzo para él. Este jueves será difundido el nuevo tráiler y la cinta será estrenada el próximo 29 de abril. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica Guzmán. Amigos, 12:44 minutos, es tiempo de ir a la pausa. Así es, y al regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Henkel García, director de Econométrica. Importantes temas que conversar y hasta aquí muy cerquita de nosotros. Los esperamos al regreso. Quédense allí. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra entrevista a Henkel García. Él es director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer, ¿no? Uno quisiera tener mejores noticias, pero bueno, siempre la dinámica pareciera ser distinta, ¿no? Y siempre es un placer, sobre todo cuando la interpretación de la economía se hace a la luz de las distintas visiones políticas que contrastan en el país. Y en una sociedad tan polarizada donde existen verdades a medias, siempre es muy importante observar la visión de un técnico que nos diga y nos describa cómo se interpreta el fenómeno económico, sobre todo los que no entendemos mucho de economía. La visión tampoco puede ser muy técnica para que la gente entienda, ¿no? Exacto, vamos a hablar de manera pedagógica para que todos los venezolanos entiendan cuál es el impacto de la firma de este convenio número 35 que entra en vigencia a partir de hoy. Sí. Una de las variaciones más importantes es que los 2 tipos de cambio van a ser flotantes. Tal vez esto no ha tenido un acento tan importante como se debería, pero ayer en la vocería del vicepresidente para el área económica, el ministro Miguel Pérez Abad, él le decía que el tipo de divisa protegida que inicia a 10 bolívares va a ser fluctuante, podría deslizarse, y también la divisa DICON, que es la divisa complementaria, arranca en 206 bolívares por dólar, también se va a desplazar. ¿Cuál es el impacto de esto en la economía? Los venezolanos de a pie, que no entendemos mucho de esto, sino que entendemos que el dinero cada vez nos alcanza menos. Sí, uno no sabe cómo va a ser el funcionamiento final del sistema, pero cuando lo ves con lo que teníamos el pasado es muy parecido. Entonces uno no sabe si a nivel operativo después eso va a cambiar. Pero pasamos un sistema de cuatro tipos de cambio, 3 oficiales y 1 no oficial, a un sistema de 3 tipos de cambio, 2 oficiales y 1 oficial. Claro, queda pendiente cómo va a ser la dinámica de eso.
de ese nuevo sistema. El problema que yo veo es el siguiente. Desde el punto de vista cambiario, el problema económico es mucho más amplio, pero el problema cambiario necesitaba medidas que trajeran una eficiencia mucho mayor en la entrega de divisas y que abriera la posibilidad de nueva generación de divisas, dado la restricción de divisas que hoy tenemos. El sistema cambiario planteado no te soluciona ninguna de las dos, porque tienes también una divisa muy barata, que bueno, el vicepresidente económico abre la posibilidad de que vaya deslizándose a algo con más sentido económico, y tienes el DICOM, que supuestamente es un sistema flotante, pero que quizás no va a flotar tan libremente como la gente piensa. Es muy probable que eso funcione, que parta del punto donde estaba CIMADI y que sea desplazado, pero nosotros no pensamos, en Econométrica no pensamos que eso va a ser de libre flotación, y por supuesto va a ser otro sistema de razonamiento como lo fue SIDME, como lo fue también CIMADI, y que el tipo de cambio va a ser fijado en un arreglo entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela. Cuando el ministro Pérez Abad hace la introducción, cuando describe el espíritu de lo que sería la instrumentación de estos nuevos dos tipos de cambio, él asegura que el control cambiario que funcionaba como estaba concebido antes había caducado, claro. Pero él aclara algo que tú muy bien señalas, de dónde van a provenir esas divisas, de dónde se va a inyectar esas divisas. Él hace el señalamiento del nuevo sistema de exportaciones. Esto se puede concebir como un método para inyectar divisas al mercado y que de alguna manera se equilibre más la economía. Hay dos elementos, no solamente las exportaciones no petroleras. Claro, eso va a depender de qué tan libre también puedes acceder a las divisas, no solamente las que entran, sino también las que salgan. Y también hay otro gran afluente que está pendiente, que no quedó claro cómo va a ser esa oferta de parte de las empresas petroleras, porque cuando uno ve la lámina el día de ayer, está abierta las posibilidades de empresas petroleras de vender a ese tipo de cambio, al tipo de cambio DICOM, el producto de las exportaciones de hidrocarburos. Eso podría representar una oferta adicional que no se tenía antes, por lo menos en CIMADI. CIMADI está entregando entre 3 millones de dólares o menos de 3 millones de dólares diarios a una demanda de divisas del sector privado que podría estar en el orden de los 100 millones de dólares diarios. Entonces ahí tienes una brecha importante. Aquí cabe la duda. Esa nueva oferta que se podría incorporar va a ser suficiente para cerrar una brecha que podría estar alrededor entre 20.000 a 30.000 millones de dólares. Entonces, la intuición es que no, que eso podría generar algo de divisas, pero no lo suficiente para cerrar una brecha inmensa, y que aquí hay que ser responsable. Lo que necesita Venezuela es un programa económico mucho más amplio, que genere confianza para que esas inversiones no solamente sean de petroleras, sino que sean de muchas más áreas. Y eso no lo tenemos. No tenemos un plan económico realmente amplio y robusto que genere esa confianza. Y entonces esperar que los resultados sean lo suficientes para empezar a cambiar la grave crisis económica que tiene Venezuela me parece algo ingenuo. Necesitamos mucho más de lo que tenemos. Ese plan, por supuesto, va a necesitar de ayuda internacional. Y uno debe ser claro en eso. Puede ser China, puede ser el Fondo Monetario Internacional, pero el requerimiento de divisas es tal que vamos a necesitar en el corto plazo ayuda internacional. Ajá, sin más allá de analizar si este auxilio internacional se va a instrumentar o no, quedaban en el aire muchas expectativas acerca de lo que debía ocurrir con el control cambiario. Ya el diputado José Guerra planteaba la necesidad de la unificación cambiaria. También escuchábamos a la vocera del oficialismo, Maripili Hernández, quien hacía un exhorto para eliminar el control de cambio, pero en la práctica, en la realidad, sin pasiones políticas, ¿es posible en Venezuela levantar un control de cambio? ¿Es posible hacer una unificación cambiaria cuando hay una crisis de una falta de divisas tan importante como la que hay hoy? Totalmente, pero tiene que venir dentro de un plan económico mucho más amplio, que tiene que abarcar otros. Ya hablé de la ayuda internacional, pero tiene que abarcar también una apertura petrolera. Eso es totalmente... tienes que privatizar, que suena duro, porque es ir en... Son medidas antipopulares. Sí, no sé si antipopulares, porque al final, si esas empresas pasan a manos privadas y funcionan de una manera mucho más productiva que lo que funciona en manos del Estado, y no todas las empresas tendrían que ser privatizadas, pero sí hay unas que funcionan mejor en manos privadas. Uno tiene que decirlo de manera abierta. ¿Cuáles serían esas empresas? Y esto es importante, restituir un sistema de precios de mercado es
algo que es vital. Eso pasa por los desmontajes de los controles, eso tiene que venir enmarcado de un plan económico amplio, pero eso es algo que nosotros necesitamos transitar por hacia una economía de mercado y que ya el subsidio no sea vía la oferta, que el subsidio no sea vía controles, sino sea directo, porque el mismo presidente Maduro lo ha planteado así. Hubo una entrega empezando esta iniciativa, valga la redundancia, de ir hacia un subsidio directo, y eso sería mucho más eficiente. Tenemos sistemas de precios de mercado que te elimina todas las prácticas de corrupción e ineficiencia que tiene la entrega discrecional de divisas, y te elimina también el contrabando. Entonces, bueno, necesitas ayuda social, totalmente de acuerdo, pero esa ayuda social se entrega de manera directa. Eso aliviaría el bolsillo de los venezolanos y tendríamos una economía sin distorsiones, donde la gente se animaría a participar y a abrir empresas, a tener una economía mucho más competitiva y mucho más productiva. Acerca del control de precios, ya hay distintos análisis. De hecho, se creó la Comisión para la Revisión de Control de Precios. El propio Miguel Pérez Abad, en el anuncio económico anterior, decía que esto se iba a revisar. Con Industria hace un señalamiento después de la interpretación de este convenio número 35. Él dice, los productos nacionales seguirán siendo más costosos que los importados y menos competitivos. ¿Cómo hacer que la dinámica nacional, que se está hablando muchísimo de la necesidad de la reactivación del aparato productivo, pueda tener precios competitivos? Sí, pero ¿por qué los precios nacionales son por debajo de los precios importados? Porque tienes un tipo de cambio demasiado barato. ¿Quién puede producir nacionalmente y competir contra un producto que es traído a 10 bolívares por dólar? Nadie. Y es prácticamente lo que ha pasado. Parte de la destrucción del aparato productivo nacional tiene que ver con una política insistente de sobrevaluación de la moneda, de dejar un tipo de cambio mucho más barato de lo que la realidad económica indica, y hace que los productores nacionales no puedan competir, y al no poder competir tienen que cerrar fábricas. Esas son precisamente las distorsiones de las que hablo, que no vas a tener si restituyes precios de mercado, no solamente de los productos, de los bienes y servicios, sino también de la divisa. Hacia eso tenemos que transitar. Y eso no es neoliberal, porque el problema que tenemos desde el punto de vista de discurso ideológico es que nos hicieron ver que tener una economía de mercado es neoliberal. Si eso fuese así, entonces Nicaragua es neoliberal, Bolivia es neoliberal, Ecuador es neoliberal, Ecuador más neoliberal, porque no solamente no tiene controles dolarizada, y la tiene además dolarizada. Entonces no, tenemos que quitarnos esas ataduras ideológicas y de una vez aceptar, necesitamos la restitución de precios de mercado y que la ayuda social sea vía subsidio directo. Henkel, de todo lo que has dicho, tal vez lo más neoliberal, como tú propiamente lo calificas, es la necesidad de privatizar ciertas empresas. A la luz de los análisis que se han hecho en Econométrica, ¿cuáles serían esas empresas que es necesario privatizar? Sí, bueno, de entrada yo te podría decir, Sidor podría ser una, porque Sidor, si uno ve los índices de producción, Sidor podría ser una que podría ser privatizada, pero uno entiende que la parte de sindicatos puede tener algunas trabas ahí al respecto, y se podría considerar una empresa estratégica, pero estamos hablando de empresas como Lácteos Los Andes, o todas esas que fueron expropiadas, que cuando uno ve los índices de producción eran mejor cuando estaban privatizadas que cuando pasaron a manos del Estado. Buena parte de la capacidad instalada de harina de maíz, de producción de harina de maíz, de manos del Estado. Uno no ve esas marcas en los anaqueles. Entonces aquí hay un conjunto de empresas que podría estudiarse. Nosotros no tenemos realmente un listado ya bien preciso de cuáles funcionarían mejor, pero de lo que uno pudiese entender de los índices de producción cuando estaban privatizadas y cuando fueron estatizadas, de las que te nombré, eso podrían estar en esa misma Henkel, se nos agotó el tiempo. El economista Pedro Palva dice que estas medidas representan una devaluación muy fuerte. Si analizamos tal vez lo cotidiano, cuando tú revisas la interacción en las redes sociales luego del anuncio de este convenio cambiario número 35, las dudas más frecuentes están sobre el tema del cupo viajero, el cupo electrónico, que en este sentido hay muchísimas dudas. Leyendo lo que significa el cambio de 13.5 bolívares por dólar a 206.92 por dólar, representa una devaluación del 1.425.9% en relación al cupo viajero. ¿Cómo impacta esto a nuestro país y qué tan representativo es para todo el sistema económico estas divisas que se asignan a cupo viajero? Y quedaron muchas dudas hasta del cupo electrónico. Yo misma tengo dudas en ese sentido. No sé si el convenio cambiario que acaba de salir lo detalla, pero ese es el menor de los males.
Sí, bueno, los viajeros van a pagar un tipo de cambio mucho más alto de lo que estaban acostumbrados. Pero el tipo de cambio de equilibrio podría estar hasta por encima. Es decir, si se desmonta el control de cambio, el dólar que podían acceder los viajeros va a estar hasta más alto del que está ahorita, del que está fijado. Entonces, yo sé que es duro para las personas pasar de 13,5 a algo que prácticamente es inalcanzable porque muchas tarjetas de crédito no tienen ese límite, pero de 517.300 bolívares. Pero eso va más acorde con lo que va a ser la realidad futura de Venezuela. Eso sí, nosotros tenemos un problema de poder de compra del salario, que es lo que impacta a la gente. Dicen, oye, yo a ese tipo de cambio no puedo viajar. Lo que va a pasar cuando se desmonten los controles, cosa que ya pasó en el 96 cuando se desmontaron los controles en medio del Plan Agenda Venezuela, el poder de compra del salario se recupera. El poder de compra del salario tiene un deterioro progresivo a medida que el control de cambio se va manteniendo. Y después que se desmonte el control de cambio, el poder de compra del salario se va recuperando. Eso va a pasar cuando se desmonten los controles. Si hay personas que dicen, yo con este poder de compra del salario no puedo viajar para hablar de eso, que no creo que sea tan importante como la falta de medicinas, pero sepa que dentro de 2 o 3 años ese poder de compra del salario se va a recuperar y usted va a poder viajar como la gente viajaba del 96 hasta el 2001. Que por supuesto representaba un gasto importante en ingresos de cada una de las familias, pero podías ahorrar, podías financiarte con tarjeta de crédito y podías viajar siempre y cuando tuvieses los fondos suficientes para viajar. Esa va a ser la realidad. Eso sí, yo entiendo que hay un impacto al principio, no solamente para todos los que es viajeros, sino que después, dentro de 2 o 3 años, eso que hoy luce inalcanzable va a estar mucho más de la mano. Henkel, se nos agotó el tiempo, tenemos muchas dudas, sobre todo para hablar acerca del poder adquisitivo de los salarios, cómo funciona la banca privada en ese sentido con el sistema de créditos, que esto genera muchas dudas en los venezolanos. Eso será la excusa perfecta para tenerte de vuelta aquí en Entrevista a Venevisión. Le damos las gracias a Henkel García, director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta y ustedes deciden. Buenas tardes, buen apetito y buen provecho.